Hoy día voy a ver el tercero y después entonces vamos a ir terminando estas hermosas cartas. Juan cuando escribe, tal vez para modo de introducción, Juan cuando escribe lo está haciendo para contestar a aquellos malos maestros, falsos maestros que habían en esa época. Y entonces Juan escribe para corregir esos problemas que estaban metiendo dentro de la iglesia, esas malas enseñanzas, y entonces llevarlos de regreso a la verdad. Ahora, el apóstol Juan, porque este es el más joven de todos los apóstoles, Juan es el único, decíamos creo la semana pasada o el domingo o el anterior, que Juan es el único que no murió como un mártir, ¿no? Sino que murió ya de viejito, aunque apartado en una isla, ¿no? Pero Juan no es un tipo de persona que le guste los matices. A ver si me entienden con esa expresión. No es el tipo de persona que le guste los matices en gris o en otros colores. No, Juan es muy parecido, para que se den cuenta, a un Santiago, al medio hermano del Señor Jesucristo. Esto cuando dicen las cosas, le dicen bien clarita y listo. No anda como decimos comúnmente en nuestro lenguaje, en nuestro lunfardo, no andan con pelos en la lengua. ¿Ok? Y entonces fíjense lo que va a decir en el primer versículo, primera de Juan 3.1, y nos llama, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, esto más que una declaración, pienso que es una expresión de asombro del apóstol Juan. Juan nos habla del increíble amor de Dios que lo movió no solamente a perdonar nuestros pecados, sino que lo movió a hacer muchas otras cosas más. Y yo pensaba, Dios podría haber perdonado nuestros pecados y listo, y dejarnos allí. Pero fue mucho más allá. Y Dios nos dice que quiere hacernos sus hijos. Dios quiere invitarte, si aún no lo has hecho, a su familia. Y eso es lo que le maravilla a Juan. Esta declaración que hace, de nuevo, él atribuyendo el amor. Miren ese gran amor con que Dios nos ha amado. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, subrayen si quieren esa frase, hijos de Dios. Y salten conmigo al versículo 10. En esto, dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios, y escuche, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, si quiere, subraye la frase ahí, hijos del diablo también. No sé si alguna vez pensaron en esto, pero la Biblia nos habla muy claramente de hijos de Dios y de hijos del diablo. No hay sobrinos, no hay nietos, somos hijos. O somos hijos de Dios o hijos del diablo. Así de claro nos pone entonces, se los dije, habla muy claro Juan. Ahora, muchas veces las personas, generalmente, en este mundo se refieren a hijos que todos somos hijos de Dios, ya lo sabemos. Y todos dicen somos hijos de Dios porque toda criatura, todos los hombres, la raza humana, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Yo entiendo lo que están diciendo. Pero en una manera estrictamente hablando, bíblicamente hablando, no todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y hay un versículo que lo dice muy claramente, y es Juan capítulo 1, versículo 12. Eso lo tienen allí en la pantalla. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, es decir, derecho, le dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si nos cabe alguna duda con respecto a eso, nos dice el versículo 13, ¿de dónde proviene eso?
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora se dieron cuenta, el hombre no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. Dios ha provisto todo. Dios nos ha dado todo el camino. Dios proveyó absolutamente todo en su amor, en su gracia, en su misericordia. Dios nos permite entonces ahora que cuando aceptamos ese regalo que Él nos da, que es Cristo Jesús, entonces nosotros ahora podemos tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la forma en que te conviertes, estrictamente hablando, por definición, en un hijo de Dios es conociendo a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Es teniendo una relación con Jesús. Es lo que te convierte en hijo de Dios. Entonces podemos decir que de una manera general, ciertamente todos somos hijos de Dios, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza, ¿cierto? Pero en cuanto a pertenecer a la familia de Dios, a menos que conozcas a Cristo y que tengas una relación con Él, no hay manera. Dice acá, no eres un hijo de Dios. Y ahora, no lo tomen mal, no me escriban email ni me manden texto, pero eres un hijo del diablo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ahora, estos versículos, en esto que vamos a ver, Juan justamente va a contrastar. Y yo se lo traté de poner lo más claro posible ahí, para los que les gusta estudiar más la Biblia. Les puse algunos puntos para que vayan anotando. Pero va a contrastar justamente lo que es un hijo de Dios con lo que es un hijo del diablo. Ahora busquen el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 8. Juan, el Evangelio según San Juan. Juan 8, lo tienen todo en la pantalla. Sabemos que Juan escribió no solamente la primera epístola de Juan, segunda y tercera de Juan, también escribió entonces el Evangelio, que vamos a leer ahora el capítulo 8, y también escribió el libro de Apocalipsis. Y entonces, la razón por la cual nosotros leemos en primera de Juan 3 que hay hijos de Dios y hijos del diablo, es porque el mismo Juan escuchó de la boca, salir esas palabras de la boca, nada más ni nada menos que del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el quien dijo, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y entonces en Juan capítulo 8 vamos a mirar esto, que es bien interesante. Dice Juan 8, versículo 31 al 47, ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Yo no sé si los que están en el balcón alcanzan a ver, pero van a tener que tener un larga vista, me parece. Vamos a tener que poner las letras más grandes. Pero dice allí, en Juan capítulo 8, versículo 31 al 47. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Escuche, que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linajes somos de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ahora, fíjense que dice que Jesús les dijo a los judíos que creyeron en Él. Estos eran personas que creían en el Señor, pero todavía no entendían lo que significa tener una relación o pertenecerle al Señor. Y esto es sumamente importante. ¿Sabe por qué les digo? Porque hay millones y millones y millones de personas que creen en Jesucristo. Hay millones de personas que creen. Bueno, dice Santiago que hasta el diablo también cree y tiembla, ¿no? Pero no entienden lo que significa pertenecer al Señor Jesucristo, a la familia del Señor. Por eso Él los desafía acá. Y fíjense diciendo que el Hijo los libera, los hace verdaderamente libres. Ahora, ellos me llama la atención la poca falta, la gran falta de memoria que tienen esta gente, porque dicen, no, nunca hemos sido esclavos. ¿De qué nos vas a libertar o liberar si nunca hemos sido esclavos? Ahora, ¿están pensando bien? Menos de 400 años antes Dios lo había rescatado, justamente lo que leíamos en el Salmo hoy día, 107.
los había traído, ¿cierto?, del exilio allí en Babilonia. ¿Cómo es que nunca habían estado esclavos? ¿Cómo es que nunca habían estado esclavos si estuvieron en Egipto también 400 y pico años de esclavitud? Pero no entendían la parte espiritual, ese es el punto. En la parte espiritual. Estaban pensando estrictamente en la parte física, pero no espiritual. Dice, ¿por qué nos habla con estos términos?, le dicen al Señor. ¿Cómo dice que seremos libres? Bueno, mire lo que dice el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Te das cuenta? El pecado está hablando acá, esclavo, espiritualmente hablando. Eso es lo que dice el Señor. Versículo 35. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, preste atención, hay que estudiar mucho la palabra. Acá dice, si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 36, dice la palabra Hijo, pero lo dice con mayúscula. Es decir, Él está hablando de Él mismo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que cuando el Hijo de Dios los hace libres, los otros hijos, entonces, miren el versículo 34, el Hijo sí se queda para siempre y es un Hijo con minúscula. Versículo 35, ¿te das cuenta? Así que lo que está diciendo acá es que Jesucristo es quien puede liberarnos y hacernos hijos de Dios. En otras palabras, estoy parafraseando. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Se dieron cuenta acá que hay un Padre con mayúsculas y un Padre con minúsculas? El Señor dice, yo hablo lo que aprendí de mi Padre, el Padre Celestial, el Dios verdadero. Pero vosotros habláis de lo que han aprendido de su Padre. Es decir, no estamos hablando del mismo Padre. El Señor le está diciendo en otras palabras, es cierto, son hijos de Abraham, pero ustedes son hijos de otro Padre. No tienen el mismo daddy que nosotros. O que yo, dice acá el Señor. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre y todavía, como dice el mexicano, no les cae el 20, ¿eh? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ahora, cuando está diciendo acá, nosotros no hemos nacido de fornicación, esto es una calumnia realmente que están levantando esta gente. Están calumniando porque ellos conocían la reputación del Señor, conocían la providencia del Señor. El Señor Jesucristo nació de una virgen, María, una mujer, justamente era virgen porque todavía no había tenido relaciones. Y por obra del Espíritu Santo concibió, quedó embarazada y bueno, tuvo entonces al Hijo de Dios, como dice Juan 1:14, y aquel verbo se encarnó, ¿cierto? Y vimos su gloria. Pero entonces lo que ellos estaban diciendo acá, no, es que María se habrá acostado con José o con cualquier otro, y entonces, bueno, quedó embarazada por eso. Ellos estaban calumniando realmente al Señor. Continuamos leyendo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. En otras palabras, porque ustedes pertenecen a otra familia. Porque yo, dice, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y ahora el Señor es más específico aún. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí se lo dice directamente. Y los deseos de vuestro padre, es decir, el diablo, queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y escuche la conclusión. Bueno, después sigue todavía. Pero dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto, dice, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso sigue. Pero este es el punto. Obviamente que Juan, volviendo entonces ahora a 1 Juan 3, obviamente que Juan está hablando de esto, de los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque él había visto, había escuchado al mismo Señor Jesucristo decirle eso anteriormente. Y ojo, porque acá el Señor Jesucristo describe dos grupos diferentes, hijos de Dios y hijos del diablo. Y no es para ser despectivo, no es porque el Señor es malo, sino es para ser más preciso y más práctico para que entiendan. O perteneces a Dios, en otras palabras, o perteneces al diablo. Y si no perteneces a Dios, bueno, por gravedad se cae que eres del diablo. No hay mucho para pensar ahí. Por eso es que no querían seguir al Señor. Por eso es que no querían saber nada con el Señor. Porque pertenecían a otra familia. Ahora, regresando entonces allí, a 1 Juan 3. Vamos a ver 3 puntos en esta tarde. 3 puntos. Y voy a hacer subpuntos, si se quiere, de esos mismos que vamos a ver. Y el primero es hijos de Dios versus hijos del diablo. Y lo tienen anotado ahí, lo que vamos a estudiar, lo tienen bien clarito. Hijos de Dios versus hijos del diablo. Y vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro. ¿Ok? Dice, mirad, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día nos dice el Señor que nuestro cuerpo, cuando estemos en la presencia de Dios, si el Señor, y eso puede ser hoy día, puede ser esta tarde, Dios quiera que fuera antes que yo terminara el sermón. Que el Señor venga, nos busque y en ese abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo entonces va a ser transformado, glorificado. Pero eso es solamente para los hijos de Dios. Así que si ahora viene el Señor y nos lleva, Dios quiera que no quede ninguno acá. Porque significa que son hijos del diablo. ¿Ok? Ahora, es solo para los hijos de Dios. Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, de este cuerpo que se deteriora, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y está hablando del Señor. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y me encanta eso. Un día nuestro cuerpo va a ser totalmente glorificado. Ahora, en el versículo 3, y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora, ¿te das cuenta? En otras palabras, la idea de que yo voy a ir al cielo, y déjenme hacer un paréntesis, Dios no habla mucho acerca del cielo, ¿se dieron cuenta? No hay mucha información acerca del cielo, nos habla de la Nueva Jerusalén, 2 o 3 detalles, pero Dios no habla mucho acerca del cielo. ¿Por qué no habla tanto? Yo sabe, esto es personal, no estoy dogmatizando, pero para que tengamos más fe en Él. Que no estemos concentrados tanto allá, sino más fe en la palabra del Señor. Ahora mire, dice acá, el que tiene esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa eso? Que el hecho de saber que nosotros nos vamos al cielo, el hecho de saber que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado y ya no voy a tener más dolores de espalda, ni el ciático, ni nada, voy a estar libre, allá saltando, no sé cómo, pero voy a estar libre. Ese hecho de saber que vamos a estar
bien, con cuerpos glorificados y delante del Señor, es lo que nos tiene que llevar, nos tiene que motivar a nosotros a vivir una vida más pura cada día. Es lo que se llama santificación. Hermano querido, preste atención. Porque si tú eres un hijo de Dios, tienes esa esperanza. Y si tienes esa esperanza, ¿por qué mirar la basura de este mundo? Concéntrate en mirar eso. Y vive de acuerdo a la santidad de Dios. Así que un hijo de Dios va a ser quien va a ser glorificado su cuerpo. Pero el segundo punto, el hijo de Dios no continúa practicando el pecado. Y acá vemos la cosa. Todo, versículo 4, todo aquel que comete pecado, y escuche bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo nació sin pecado, vivió sin pecado. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la diferencia, pero sin pecado, dice, pero sin pecado. Jesús se convirtió entonces, al no tener pecado, en ese sacrificio perfecto por cada uno de nuestros pecados. En 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo que estábamos estudiando justamente el miércoles allí en el libro de Romanos. Entonces esto es importante para que entendamos que Jesús no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado, se identificó con nuestro pecado. Él pagó la pena por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y entonces agrega en el versículo 6, todo aquel que permanece en él, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Ahora esa palabra permanece en él. Aparece acá 20 veces en la totalidad de esta carta. 20 veces la palabra permanece en él, en la primera epístola de Juan. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Ahora, yo no sé si ustedes tienen el mismo dilema que yo tenía, pero cuando uno lee esto, si no entiendes el contexto de lo que nos está diciendo acá, entonces uno dice, wow, ¿cómo voy a ser creyente entonces? Yo no soy un hijo de Dios porque yo todavía peco, Todavía caigo en pecado. Estoy perdido. Pero mira lo que dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Ok? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, esperen un poquito y ya les voy a explicar esto cómo es. Cuando lleguemos al versículo 9 lo explica mejor. Dice el versículo 7. Hijito, a nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, el Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y escucha esa palabra practica, que ya la hice 2 veces, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, esto es muy desafiante. Lo que tenemos que entender acá es lo que nos dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí está la diferencia. No practica el pecado. Esa palabra en el griego es un presente activo continuo. No tiene término, no termina. Y es importante, es muy importante saber de gramática para estudiar la Biblia, por supuesto también, ¿no? Pero lo que está diciendo acá, que un creyente no practica, es decir, no tiene el hábito siempre de estar en el mismo pecado. Eso es lo que nos está diciendo.
Juan no está predicando de que los creyentes tienen que ser perfectos y nunca pecar. Lo que él está diciendo es que los creyentes no tienen que practicar. Cuando yo me gozo en un pecado y estoy practicando siempre el mismo pecado y siempre lo mismo, bueno, ahí está el problema. Juan no dice que deberíamos ser perfectos. Porque si él dijera, no, ustedes tienen que ser perfectos para ser un hijo de Dios, se estaría contradiciendo con lo que él dijo antes. Porque se acuerdan que lo vimos, no sé si tienen buena memoria, pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, lo tienen en la pantalla, Primera de Juan 1, 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿te das cuenta? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que al final del capítulo 1, deja bastante en claro entonces que los creyentes somos criaturas también que pecamos, por supuesto. Pero afortunadamente pecamos, pero nos arrepentimos y confesamos, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos. El Señor nos perdona siempre y nos limpia de toda maldad. Así que acá en el capítulo 3 no se contradice con el capítulo 1. Lo que habla acá es que los creyentes no nos involucramos en un pecado habitual continuo. A ver si me entienden de esa manera. Ciertamente podemos tropezar. Ciertamente, tal vez cuando hemos venido a la iglesia, tal vez pecamos. Tal vez alguien se nos cruzó, dijimos algo malo, dije una mala palabra, le grité a mi esposa, le grité a mis hijos, andá a saber las cosas que hicimos. Por supuesto que podemos, muchas veces por nuestra carne fallamos, porque la carne es débil. Pero tenemos el Espíritu Santo que dentro nuestro nos dice, pecaste, fallaste, nos habla, y entonces, ¿qué hace? Dice, reaccioná. Y ahí entonces cuando le pedimos perdón al Señor y el Señor nos limpia de todo pecado. Un creyente no continúa pecando, siempre, en lo mismo. Y esa es la gran diferencia con los no hijos de Dios, con los hijos del diablo. El tercer punto es que el Hijo de Dios practica justicia. El Hijo de Dios practica justicia. Versículo 7. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Te das cuenta? Como el Señor es justo. Juan contrapone la práctica de los hijos de Dios con los hijos del diablo. Ya leímos recién en esos versículos, ¿cierto? Que o pertenece a uno y pertenece al otro. Así que ahí básicamente tenemos los hijos de Dios, seremos glorificados como Jesús, no continuamos pecando y practicamos justicia. Por el otro lado, los hijos del diablo continúan practicando el pecado. Porque dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todavía, ¿saben? Acá todavía Satanás está trabajando para tentarnos, para hacernos caer, para llevarnos al pecado. Dios no nos lleva al pecado, es Satanás quien nos lleva al pecado, por supuesto. Así que alguien que pertenece al diablo peca porque su propia naturaleza lo lleva entonces a pecar. Es de naturaleza pecaminosa. Si no eres redimido, si no eres un creyente, vas a practicar y vas a seguir practicando el pecado porque no tienes el Espíritu que te diga lo que está bien y lo que está mal. No tienes el Espíritu que te redarguye, entonces de pecado. Así que eso lo que hace es lo que tu carne desea. Esa es la diferencia con el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios practica justicia. Y continúa diciendo, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Me gusta como lo va diciendo de una manera muy clara. Acá está el segundo punto para los hijos del diablo. No practican justicia. No practican, no tienen justicia. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Acá la palabra amar me encanta. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta también. A lo largo de toda esta epístola, Juan usa la palabra amor 45 veces.
Escuche 45, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, 45 veces. Y todas las veces, las 45 veces, Juan hace referencia a la palabra en el griego que es ágape, que es el amor de Dios, que es el amor sacrificial. A eso es lo que se está refiriendo. Ahora, el resto del capítulo 3, Juan nos va a hablar de lo que significa justamente el verdadero amor, lo que significa realmente amar a las demás personas. Y una de las cosas que nos marca justamente a ti y a mí, como creyentes, como hijos de Dios, es que podemos amar a las demás personas. Y la podemos amar con ese amor ágape. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo, en Cristo, tengo ese amor de Dios dentro mío, entonces puedo dar ese amor a las demás personas. El hijo del diablo no conoce ese amor, no tiene ese amor. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que amar a la gente con ese amor, genuinamente, como el Señor nos amó a nosotros. Dice el Señor allí en Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ves? Y termina el versículo 10 diciendo, y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que ahí está el tercer punto de los hijos del diablo. No ama a sus hermanos. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ahora nos pone un ejemplo. Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Fue movido, obviamente acá por celos, asesinó a su hermano por celos. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Te das cuenta? Ahí tenés un hijo de Dios y un hijo del diablo, salido desde el mismo vientre, desde la misma mujer. Ahora ya conocemos la historia, ¿cierto? Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó de ahí del Edén, del jardín del Edén. Tuvieron los hijos, Abel y Caín. Caín presentaron una ofrenda delante del Señor. La de Abel era buena, Dios la encontró justa. La de Caín no le cayó bien a Dios. No es ahora, no vamos a analizar el porqué, después lo podemos ver. Pero entonces, ¿qué hizo? Por celos, Caín fue y mató a su hermano. No me extraña que el que estaba detrás de eso era Satanás, por supuesto que no. Pero sí estaban esas tentaciones que él da, y bueno, Caín entonces cayó en esa tentación. Ahora, ¿por qué lo mató? ¿Por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, dice acá, y las de su hermano eran justas. Así que en el versículo 13 nos dice, hermanos míos, no os extrañéis. Ojo, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora ahí tiene otra palabrita si quiere subrayar lo que estudian. Ahí estudien, rayen la palabrita ahí, no os extrañéis. Esa palabra extrañar es no se maravillen. No les llame la atención, no se maravillen, hermanos, de que el mundo los odie, que os aborrezca. ¿Por qué? Bueno, como seguidores de Cristo, no siempre vamos a ser queridos, eso seguro. Y esto es muy importante que entendamos, a ver si no quiero ofender a nadie, pero es muy importante que entendamos. Hay personas que me dicen a mí, todo el mundo me ama, todo el mundo me quiere, le caigo bien a todo el mundo. ¿Cuánto de eso hay acá? ¿Cuánto de eso sabemos que le caemos bien a todos? A ver, ni uno le anda, ay, qué malos que son. Ok. Pero hoy en día, y es, bueno, me alegro que todos anden bien con ustedes, ¿no? Pero hoy en día estamos en una cultura que se trata de cuántos likes yo tengo. ¿Se dieron cuenta? ¿Saben por dónde voy? Por supuesto. Estamos en una cultura de que todo el mundo me acepta cuando me pone like. Y si yo escribo algo, digo algo, o pongo una foto y alguien me pone like, me siento bien. Y mientras más like tengo, entonces mejor me siento. Pero cuando me ponen 2 o 3, digo, ¿qué pasó? Está feo y me deprimo. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, hay algo interesante. Yo sé que a ustedes eso no les interesa, ustedes son todos espirituales, ¿no? Está bien. ¿Cuántos hay que se ponen en pose, cierto, para sacar una foto? Bueno, no voy a hablar de eso. Que se ponen en pose para sacar y quieren que les pongan like ahí nomás. O que le digan, el dedito así, el thumb para arriba,
Ay, y me siento entonces bien. Ahora sí, puse la foto y 200 y pico personas me pusieron like. Qué grande que soy, ¿eh? Me siento bien. Y entonces todo el mundo me quiere. Ahora, cuidado. ¿A cuánto le gusta eso? Cuando yo voy a la Biblia las cosas cambian. Créanme que cambian. Hermanos, tenemos que superarnos ya. Esto entre paréntesis. Superémonos, querido mío. Hago un paréntesis un poquito largo. Que no te importe lo que dicen las demás personas. Ya no tenemos que superar. Viejo, baste ya el tiempo pasado. Ya ahora estamos en una nueva época. Dejate de like o no like. De lo que la gente dice o no te dice. Hay una sola persona, bueno, después de mi señora, que me importa realmente lo que piensa. ¿Y saben cuál es? Dios. No me interesa realmente lo que la gente piensa de mí. No me interesa. Así que pueden hablar lo que quieran de mí, no interesa. No me interesa, porque en definitiva el que le voy a tener que dar cuenta es a Dios. Ya tenemos que superarnos eso. Es una inmadurez de estar ahí todavía con el like, con un like, con esto, con el otro, o poniéndome la foto bien bonita, ¿viste? Parecen tan estirados algunos. Voy a decir, pero esta persona ya lo he dicho varias veces. En serio, el otro día miré una foto y digo, qué parecida que a tal y tal. No, si es ella, me dice mi señora, es esa la persona. Oh, wow, se rejuveneció entonces, qué bien. Miren conmigo Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Si tú crees que a todo el mundo le caes bien, si tú piensas que, ay, qué lindo, todo el mundo me quiere, bueno, estás en problemas. No conmigo, con el Señor. Estás en serios problemas con el Señor. Miren lo que dice ahí, esto es el Sermón del Monte, en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurado soy cuando por mi causa, es decir, cuando caminan en santidad, cuando caminamos al lado del Señor, cuando nos congregamos, cuando nos consagramos al Señor. Dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te das cuenta? Mirá el versículo 22 del capítulo 10 de Mateo. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, déjame decirte, si no tienes algunas personas, al menos algunas personas que no le caes bien, estamos en serios problemas. En serios problemas. Si al menos no hay personas que no les gusta tu manera de ser, no les gusta tu persona, no les gusta tu testimonio, como quiera, estamos en serios problemas. ¿Sabes por qué? Porque no estamos viviendo lo suficiente para el Señor. Si todo el mundo me quiere, es porque no estoy viviendo de la manera santa que Dios demanda que yo viva. Ya ahí ya no te importa, delante del Señor no importa el thumb up, no importa los likes, no importa nada de eso. Lo que importa es lo que Dios cree. Y si yo realmente no tengo ninguna persona, y no estoy hablando de ustedes porque son mis hermanos, tenemos todo el mismo sentir, el mismo Señor, el mismo todo eso, pero estoy hablando de la gente de afuera. Y así mismo puede ser también dentro de la casa del Señor. Con las personas inmaduras, el maduro no le cae bien, ¿eh? Así que eso es común. No te sientas mal por eso. Al contrario, bienaventurado eres, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si está todo el mundo ok contigo, una vez más te lo digo, estás mal con el Señor. No estás reflejando el Señor. El Señor mismo dice, yo tuve problemas, me persiguieron a mí, pero también persiguieron a todos los profetas que tuvieron antes que ustedes. Todo aquel que haga la voluntad de Dios va a ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Cómo es que no vamos a tener problemas? A mí me gusta ver las películas cuando salen en el subway, ¿cierto? En el subterráneo, y salen, no sé, en Nueva York, en ciudades grandes, y sale todo el mundo en la misma dirección.
¿Ha visto alguna vez una persona tratar de meterse en contra de eso? Es muy duro y va a recibir golpes y va a recibir malas palabras y va a recibir cosas que las personas le digan, pero estás loco, que porque venís en contra de la corriente. Bueno, ese es el creyente va en contra de la corriente, así que no pueden ser todos like. De ahora más van a empezar a poner el dedito para abajo. Ahora, no estoy diciendo con esto de que tenemos que salir, ¿cierto? Y empezar a tener enemigos allá afuera. Entonces voy a llenarme de enemigos y me siento bien, estoy siguiendo al Señor. No, no se trata de eso. No se trata de llenarnos de enemigos. Se trata de hacer la voluntad del Señor. Se trata de caminar como el Señor dice. Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, por eso te das cuenta cuando Juan dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No es cosa de qué admirarse, no es cosa de qué maravillarme. Si entiendo, entonces, ¿por qué? Lógico. Cuando yo doy un buen testimonio, cuando doy un testimonio audaz y veraz de mi relación con Cristo, voy a estar lleno de problemas con el mundo. Versículos 14 y 15. Hermanos queridos, si antes de entrar ahí, si vivimos para el Señor, debemos de esperar esto. Si vivimos para el Señor, debemos esperar el rechazo del mundo. Ahí mismo lo está diciendo. Jesús siendo perfecto. Yo me imagino viendo la calidad de persona de Cristo. Tiene que haber sido una dulzura ver a ese hombre. A tratar con él. La verdad estaba allí. Y esa misma verdad dice que así mismo, siendo perfecto el Señor, todo alrededor dice que lo odiaban y lo perseguían y lo querían matar. Bueno, ¿cuánto más a nosotros, no? Pero eso no significa de que, hermano, no significa que tengas que tirar la toalla. Al contrario, conságrate más, aférrate más al Señor, vive más al Señor. No te avergüences del Evangelio, predica al Señor. Vive constantemente la palabra. Que ya por sí ellos tienen su recompensa, pero no la nuestra también. Entonces dice el versículo 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿amén? Hoy dos nada más, son todos hijos de... No voy a decir nada. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ajá. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces en el versículo 16, ¿te das cuenta ahí entonces lo que nos estaba diciendo? En el versículo 16 continúa esta lección y él escribe ahora cómo debemos de amar a estos hermanos. ¿Cómo es que tenemos que amar? Y este es el segundo punto que les quiero mostrar. ¿Cómo debemos amar a los demás? Bueno, lo tenemos que amar en primer lugar sacrificialmente. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Ahora, notamos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer acá es amar a los hermanos, pero con un amor sacrificial. Ahora, yo entiendo acá cuando dice, no se asusten, pero cuando dice poner la vida por los hermanos, Juan está escribiendo en el primer siglo. Está escribiendo cuando había persecución, cuando corría la sangre, cuando había mucha muerte. Y literalmente está diciendo eso. Sí, para nosotros ahora estamos viviendo en un siglo mucho más cómodo, ¿no? Estamos viviendo ahora donde prácticamente acá no corre en peligro nuestra vida. Pero de todos modos dice, tenemos que amar al hermano sacrificialmente. ¿Sabe? El amor es una emoción, pero el amor no es un sentimiento. Y déjeme aclarar, porque van a decir, sí, es un sentimiento. Pero no es un sentimiento en el sentido de que se trata de lo que yo siento. Ay, me siento, ahora te amo, ahora no. No, el amor es más bien... El amor es una decisión. Yo decido amarte. El amor es sacrificial.
El amor sacrificial no siempre es fácil. Significa que hay inconvenientes, que muchas veces uno tiene que amar a la persona que tiene que amarla porque Dios te dice que la ame, pero no porque uno lo sienta. Entonces tengo que amarla realmente. Es algo que me tengo que imponer. Pero sacrificialmente, dice ahí. En el versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y acá entramos a la segunda parte. El amor al hermano tiene que ser materialmente también. Versículo 17. Si realmente amamos, hay caminos para mostrar ese amor de una manera material. Ayer justamente, pero fue sin querer, ayer justamente vi un video que me llamó muchísimo la atención. He visto muchos videos de eso que hay una persona adelante, y a mí me ha pasado eso, de personas que va adelante y la persona carece, ¿cierto? No tiene mucho dinero en un supermercado y tiene que dejar algunas cosas de lado porque no le alcanza el dinero. Entonces viene un buen samaritano de atrás y dice, no, lléveselo y él paga. Bueno, eso es una manera de amar al hermano, ¿cierto? En una manera material. Ayer vi algo diferente porque estaba una señora contando, capaz que lo han visto, contando en una gasolinera, contando dinero sobre el capó de su auto, el trunk. Y estaba contando los pocos pesos que tenía para ver cuántos pesos tenía, para ver cuántos litros le podía poner. Y mientras ella contaba así, un moreno, un señor detrás, que estaba del otro lado de la bomba, cuando fue a colgar la bomba de él, agarró y se la puso a la de ella. Y entonces cuando la mujer va y va a echar, y se da cuenta que ya están cargando el vehículo de ella. Pero me encantó la expresión que ella hizo. Lo primero que hizo, se dio cuenta que alguien, un buen samaritano lo había hecho. Y lo primero que hace es levantar la mano arriba al Señor. Y después la ves dentro del auto así, con la manito así. Fue una expresión muy bonita. Y justo se dio que estaba enseñando esto, que estoy preparando esto. Pero se puede ayudar materialmente y también esa es una manera de amar. ¿Saben que trabajando, por ejemplo, nosotros muchas veces, bueno, uno se dan ofrendas, ¿cierto? Se pueden ayudar, muchas veces como iglesia también ayudamos. Pero también muchas veces hasta nosotros cuando hablo de materialmente, lo hacíamos, bueno, antes cuando tenía más salud. Pero un hermano necesitaba cambiar el techo. Bueno, se juntaba la plata, se compraba y entre 4, 5 o 10 hermanos íbamos y cambiábamos el techo juntos. Era una manera también de demostrar el amor, ¿saben? Si hay una persona que está en el hospital, mostrarle el amor es hacer un cake o cualquier cosa y llevárselo. Es una manera de mostrar el amor materialmente también. No se trata solamente de poner dinero. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Ahora, ayudar a los hermanos, y acá sí voy a aprovechar para hacer una propaganda, ayudar a los hermanos es también colaborar con las misiones, ¿saben? Nosotros tenemos la misión de Costa Rica y lo que estamos planeando, y una de las cosas que quiero hablar con los hermanos, es justamente hacer un car wash y hacer justamente un garage sale. El hermano encargado de las misiones me estaba diciendo eso. Así que vayan juntando lo que tengan ahí que les sobre para un garage sale, cosas buenas, no viejas y feas, sino cosas lindas, prepárela para cuando el hermano anuncie el día. Y eso es una manera bonita de dar también material para otros que están tan lejos, a 5 horas de vuelo, que están en necesidad. Si Dios te da de gracia, da de gracia. Me encanta ese versículo. Y es una manera entonces en que podemos amar. No hagan como, ¿se acuerdan aquel en Santiago? Creo que lo puse ahí, Santiago 2:16. Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? ¿Te das cuenta? Hermanos, no seamos como esos. ¿De qué le aprovecha si una persona necesita y yo le digo que Dios te bendiga, que te vaya bien? Pero yo tengo y no le doy. ¿De qué le aprovecha? De nada. En vez de decir que te vaya bien, no, vení, te vamos a ayudar. Y entonces ahí se demuestra el amor del Señor. Dando también sacrificialmente, dando materialmente, pero también verbalmente. Yo sé que muchos de ustedes yo les digo, ¿no? Esto verbalmente cuando los amo. Dice, hijitos míos, no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Versículo 18. Ahora déjenme aclararle algo.
Porque dice, no os améis, dice ese versículo, de palabra ni de lengua. No está diciendo que no ames verbalmente. Quiero aclarar bien esto. Lo que significa ahí en el original es no ames solamente o únicamente verbalmente. Que entonces así no se contradice con lo que estaba diciendo antes, ¿me entienden? Así que es bonito decirle a la persona te amo. Es bonito decirle a los hijos te amo. Es bonito decirle a los hermanos en la fe te amo. ¿Cuántas veces le decís te amo a tu señora o a tu esposo? ¿Cuántas veces le decimos te amo a los hijos? ¿Saben que yo me he encontrado con algunos de ustedes que tienen vergüenza de agarrar al hijo y darle un par de besos y un abrazo? Y uno dice, ¿cómo? Hay padres o hijos que tienen vergüenza de decirle te amo al viejo, al padre. Yo quisiera tener mi viejo para seguir diciéndole que lo amo. Y otros lo tienen y no lo hacen. El amor se demuestra verbalmente también. Y si tienes un hermano y sientes amor por el hermano, díselo. Es precioso que la persona se sienta amada. Dile te amo. En el Señor te amo. Pero también, no verbalmente, pero también, no solamente verbalmente, pero también prácticamente. ¿Qué es lo que dice el versículo 18 en la parte B? Sino de hecho y de verdad. ¿Te das cuenta? De hecho, en la práctica. Bueno, dale. Amarlo de hecho, de una manera práctica. Pero cuando habla de verdad, es amarlo en verdad, es amarlo honestamente. Es amarlo sinceramente. Es amarlo con integridad. ¿Saben por qué he conocido personas que aman por interés? Eso no es lo que dice acá. Ese no es el ágape. Eso es cualquier cosa. Pero entonces allí tenemos cómo debemos amar a los hermanos, sacrificialmente, materialmente, verbalmente, prácticamente, pero ahora entonces en el último, verdaderamente. Y la última pregunta entonces, que es el tercer punto que les dije que íbamos a hablar. ¿Cómo sabemos que pertenecemos al Señor? ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Él? Bueno, versículo 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, dice qué bonito es, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. A ver si entendieron ese versículo. Permítame retroceder un poquito al versículo 20. Y estoy extendiendo un poquito la prédica porque mañana es feriado, ¿saben? Así que me tienen que soportar una media hora más. Ok. Dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hermanos queridos, necesitamos entender, si aún no lo has hecho, hay una gran diferencia entre lo que es condenación y lo que es convicción. ¿Entienden eso? La diferencia entre condenación y convicción. Hay una gran diferencia. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los hijos de Dios. Lo que hemos aceptado, el sacrificio de Cristo, Cristo pagó por precio. Cristo tomó la vergüenza de esa cruz, Cristo se sacrificó, tomó la culpa de nuestro pecado en la cruz. Entonces, ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Si todavía estás caminando en condenación, una es porque no has entendido el sacrificio de Cristo, otra es porque muchas veces sabemos que Dios nos ha perdonado, pero no nos perdonamos nosotros a sí mismos. Y todavía seguimos como condenándonos, no puede ser. Hay personas que saben que Dios la ha perdonado, pero aún se condenan a sí mismos por lo que hicieron en el pasado. Spurgeon dijo esto al respecto. Algunas veces nuestro corazón nos condena, pero el hacerlo da un veredicto equivocado al hacerlo.
pero tenemos la satisfacción de llevar el caso a un tribunal superior, donde Dios es más grande que nuestros corazones. Y me encanta eso, ¿sabe por qué? No camines en condenación, no hay ninguna condenación, sé libre en el Señor. Si ya Cristo pagó por ti, no hay condenación en el Señor. Si tu corazón comienza a condenarte, bueno, llévaselo al Señor. Déjale que considere que Dios te ha perdonado por su gracia y por su amor. Sin embargo, convicción es algo diferente y es algo necesario. Dice Jesús ahí en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando hay algo que es incorrecto, cuando hay algo que hago mal, cuando yo peco, le desagrada, y siento esa convicción dentro mío, yo siempre digo es como una luz roja, ¿no? Que me dice, estás haciendo mal, pecaste, fallaste, mirá acá. Eso es evidencia de que tengo el Espíritu Santo. Es evidencia entonces de que tengo Dios dentro mío. Es evidencia de que entonces soy un hijo de Dios y Dios me está diciendo, te estás equivocando, tenés que arreglar las cosas. Pero no te sientas mal por eso. Al contrario, dale gloria a Dios. Que Dios nos habla de esa manera. Ahora, dice el versículo 21, y voy hasta el 23. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él. Ahora escucha, siempre que le pides cosas a Dios, Dios te la da. Porque acá dice, confianza tenemos y con cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él. La recibiremos. ¿Recibes todo lo que Dios te pide, todo lo que tú le pides a Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dice, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo amado y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Recibimos de nuevo todas las cosas que le pido a Dios? Ahora, no, pero acá dice que sí. ¿Se está contradiciendo la Escritura? No. Lo que tenemos que hacer es balancear las Escrituras. Cuando tenemos un problema, leamos la Escritura porque cuando tenemos un problema, por el otro lado tenés la solución. Pero no hay contradicción en la palabra del Señor. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes? Yo estoy tan agradecido a Dios de que Dios no me da todas las cosas que yo le pido porque si no mi vida sería un desastre. Pero Dios me conoce y sabe lo que es bueno. Dios me conoce y sabe lo que a mí me conviene. Entonces cuando mira las Escrituras, con las Escrituras, dice ahí, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, siempre y cuando sea su voluntad. Ahora, cuando tus hijos te piden algo, ¿se los das? Cualquier cosa que un niño te pida, a ver, lo que son papás de los chicos más chiquititos, cualquier cosa que el pibe le pida, ¿a ustedes se la van a dar? ¿Qué tal si el niño le dice, bueno, a ver, no, quiero, qué sé yo, quiero para el almuerzo donuts, y para la cena, bueno, a ver, para la cena dame chocolate con junk food, ¿viste? Con papitas fritas y cosas así. Bueno, creo que tenemos un poquito más de inteligencia que un niño de 3 años, ¿no? No se la vamos a dar. ¿Por qué no se la vamos a dar? Y bueno, porque le va a hacer mal, indudablemente, eso no es saludable para su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, directamente Dios hay cosas que nos hacen mal y Dios te dice, no te la doy. Y nosotros decimos, pero dámela. No te la doy, dice el Señor. No seas como los niños que pegamos el grito y tantas veces le hacemos al Señor a rabiar ahí. ¿Pero para qué? Si sabemos por fe que Dios nos va a dar las cosas que nos conviene. No nos equivoquemos, hermanos. Recibimos lo que realmente es de la voluntad del Señor. Si estás dentro de la voluntad del Señor, pide todo y el Señor te lo va a dar, te lo aseguro. Pero cuando es su voluntad, eso es lo que nos dice la palabra. Y voy cerrando, versículo 23, y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. Y Él que guarda sus mandamientos y permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu entonces que nos ha dado. Tengo que cerrar rápido entonces con estos 4 puntos. Si ustedes miran ahí rápido en el versículo 19, y en esto conocemos que somos la verdad. Versículo 24, el final, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué? ¿Cuáles son? Bueno, 4 puntos, rapidísimo. Primero, tenemos el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios en nosotros. Cuando yo amo a una persona que realmente sé que en mí, algunos dicen, no es cuestión de piel, ¿no? Pero a mí me ha pasado de tener que relacionarme con personas que son difíciles y de repente uno empieza a amarlas en el Señor. ¿Y no te ha pasado eso que te das cuenta que es algo diferente, que es porque Dios está obrando, no viene de Mario, sino viene del Señor? Si el Señor te da el poder para amar a esa persona, el Señor te da el poder y la paciencia para soportarla a esa persona. Entonces, cuando tienes algo así, te das cuenta del amor de Dios, que el amor de Dios está dentro tuyo. Y esa es la gran diferencia con los hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Ahí está la pregunta. ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Él? Bueno, cuando tenemos el amor de Dios. Versículo 19. Cuando no tenemos condenación. Cuando estoy seguro que Cristo me limpió de todo pecado y no tengo condenación. Por cuanto es lo que mismo que dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo. Tercer punto, responde a nuestras oraciones. Y es hermoso ver cómo el Señor responde a nuestras oraciones. ¿No te ha pasado que por ahí le has pedido algo al Señor y el Señor de repente te lo contesta porque estaba dentro de su voluntad? Y uno se da cuenta que es algo maravilloso, que es algo que era imposible y que Dios te está contestando, porque si no hubiese sido de Dios, imposible que lo hubieses hecho. Yo tengo cantidad, no les voy a dar testimonio ahora, pero tengo mi vida completa de ese tipo de testimonio. Cómo Dios me ha dado y uno dice, wow, Señor, contestaste mis oraciones. Y Dios siempre contesta tus oraciones. Y el cuarto punto, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Dice el versículo 24 en la parte B, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Bueno, Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? La gran diferencia que hay entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Se han dado cuenta? Por eso Juan, cuando escribe acá, y dice en 1 Juan 3:1 lo que acabamos de leer. Y nos llama entonces, y vamos a terminar con esto, dice, mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre. Hermanos, gocemos de esa relación con el Señor. Gocemos de esa relación que tenemos con nuestro Dios como hijos de Dios. Y ahí el hermano lo decía cuando estaba en la introducción. Somos coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, tengo que terminar y no conozco el corazón de todos ustedes. Pero Dios está llamándolos, aquellos que aún no le conocen, aquellos que literalmente son hijos del diablo. Dios está abriendo los brazos y dice, ven a mí. Un hijo del diablo tiene condenación. Y Dios abre los brazos y dice, ven a mí para tener vida y vida eterna. Y yo te voy a dar una vida en abundancia. Yo te voy a dar una vida de gozo, una vida de paz. Ahora, ¿cómo vamos al Señor? Bueno, hay un solo camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Y el Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. Así que, hermanos queridos, si hay algún amigo o alguien que aún no ha recibido a Cristo, ¿cómo lo puede recibir? Bueno, simplemente reconociendo que es pecador, reconociendo que no puede llegar por sus propios medios a ganarse el cielo, pero creyendo en Jesucristo, que Cristo es Dios, que vino, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida eterna. Dile a Dios una oración simple
de lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, perdóname. Reconozco que soy pecador. Pero yo te pido, Señor, creo en ti, Jesucristo. Te pido que me perdones. Te pido que entres ahora en mi vida, que tomes mi vida, que seas el dueño de ella. Te acepto como Señor y Salvador personal. Y cuando le pides perdón al Señor y haces esa oración de fe, nos dice la palabra que has pasado de muerte a vida. Y Cristo ahora entra en ti a través del Espíritu Santo para no salir de ahí jamás. Dios quiere que haya alguien así. ¿Hay alguien que necesite ayuda y quiere hacerlo? Levante la mano, no tengo problema con eso. Levante la mano y yo voy a orar por usted. Si hay alguien, algún joven, alguna persona que quiera recibir a Cristo, mira, esto no se trata de religión, se trata de una relación. Pero piensa en lo que dice Juan. Si todavía no tienes a Cristo, eres un hijo del diablo. Y Dios nos está dando todas las posibilidades para tener vida eterna. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has escogido como hijos tuyos. Gracias, Señor, por ese amor. Mira con cuán grande amor nos has amado, Señor. Que diste lo máximo que tú tenías, que es la vida de tu Hijo. Y lo entregaste. Y Él se humilló tomando forma de siervo, como un hombre como nosotros. El Dios infinito, el Creador, ahora siendo un hombre limitado como nosotros. Gracias porque naciste sin pecado, Señor. Gracias porque moriste y te entregaste en sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cumpliste esa profecía de Isaías, donde nos dice que fuiste molido por nuestro pecado, y no deja de asombrarme eso. Gracias porque soportaste toda la culpa del pecado en ti. Gracias por amarnos tanto, Señor Jesús. Padre, si hay alguien en este lugar o en línea que aún no te conoce, yo te imploro, Señor, que toques esos corazones y que puedan convertirse de hijos del maligno en hijos de luz. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir, por favor, a los diáconos que están encargados entonces de ayudarme para la cena, que pasen adelante.